Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales a esta nueva actividad que realizamos desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, esta vez enmarcados en el Foro de las Artes en 2020, con una actividad relacionada con la creación durante el estallido social. En nombre del decano Manuel Amaya y de la Dirección de Extensión, queremos agradecer a los profesores, académicos e invitados que hoy día están presentes para realizar esta actividad, y al público virtual que puede vernos a través de nuestra página de Facebook y también desde nuestra web en los próximos días, dado que este material quedará albergado en la web para que pueda ser visto. Esta actividad va a ser moderada por la académica Luciana Pastor del Departamento de Diseño de nuestra facultad, y esperamos que esta conversación, permita abrir discusiones de estos temas en que nuestra facultad y nuestra universidad tienen una tarea que cumplir, pese a las dificultades que implican, o más bien el nuevo formato de esta condición de virtualidad. Muchas gracias a los asistentes, como dije, a ustedes, a los profesores, y los dejo con Luciana para que pueda continuar con esta moderación. Muchas gracias. Muchas gracias también, Alberto, por tu presentación, por tu bienvenida. También agradecer a la Dirección de Extensión por este espacio, ¿no? Agora FAU, también a la Dirección de Investigación y Creación y también al Foro de las Artes en el cual se enmarca esta actividad. El día de hoy, como tú dijiste, tenemos un coloquio muy interesante, ¿no? Que se llama Crear desde el estallido social. Justamente un coloquio que se enmarca en un proceso, ¿no? En pleno debate constituyente en el que nos encontramos, justamente a raíz del denominado estallido social, y que también nos encontramos a casi un año de este aniversario, ¿no? El día de hoy, queremos discutir sobre ello, pero precisamente sobre las prácticas creativas y autogestionadas que surgieron al calor de las movilizaciones sociales en el marco del estallido social, y pensarla justamente en este acontecer social y político desde una perspectiva crítica, social, y también desde la importancia de la imagen gráfica en estos procesos sociales, políticos, y hoy no en un proceso nacional en el que nos encontramos. Para dar este debate, ¿no? y introducirnos en la reflexión sobre este tipo de prácticas que vienen de la mano de proyectos, como mencionaba, autogestionados, tenemos a ciertas invitadas y invitados que quisiera presentar. El día de hoy contamos con la participación de Carola Ureta Marín. Ella es diseñadora y magíster en gestión cultural, especializada en proyectos editoriales y diseño gráfico ligados al desarrollo cultural. Realiza investigaciones en diseño, participando de congresos internacionales, y en el ámbito nacional desarrolla también proyectos que contribuyen al rescate patrimonial de las gráficas e historia de Chile, entre los que destacan la plataforma Diseño Nacional, el libro Luis Fernando Rojas, Obra Gráfica, y el reciente proyecto La Ciudad como Texto, del cual nos va a contar aún más. También contamos con la participación de Antonia Taulis. Ella es artista, escritora y productora cultural, magíster en edición. Su trabajo va desde la escritura y curatoría hasta la producción de exposiciones. Ha desarrollado más de 50 textos, entrevistas y artículos para exposiciones y catálogos. Es colaboradora de forma regular con medios como Artichoke y es creadora del proyecto Mercuria, que también queremos que nos cuente un poco más el día de hoy. Contamos también con la participación y presencia de nuestra académica también de la Facultad de Arquitectura, Gabriela Mansi Zamudio. Ella es coordinadora del Diplomado en Diseño y Producción de Arquitecturas Temporales y académica del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y también es docente de la Universidad Diego Portales. Y por último quisiera presentar a Rodrigo Dueñas Santander, académico del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile. Él es diseñador, magíster en edición, docente de la carrera de diseño de la Universidad de las Américas, director de la Feria de Arte Impresionante. Ha participado en conferencias, ferias y encuentros internacionales en torno a la edición, el diseño editorial y la gráfica popular. Es cogestor del archivo Imprimir es Resistir, que también nos va a contar el día de hoy sobre ese proyecto. Así que quisiera agradecerles entonces a nuestras invitadas, a nuestros invitados por estar el día de hoy compartiéndonos esta mesa, esta discusión, y para ello y para empezar a dar este diálogo quisiera dejar con ustedes a Carola, quien nos va a dar algunas palabras
de su proyecto. Así que muchas gracias, Carola, por estar aquí. Te dejo Bueno, el espacio. Muchas gracias por la invitación. Es muy lindo poder compartir y mostrar el proyecto. Y para que compartamos y empecemos a hablar, les voy a hacer una presentación que preparé. No sé si la ven. ¿Sí? Sí. Ya, esta es la gráfica oficial del proyecto La Ciudad como Texto. Ahí está implícito el hashtag, que es La memoria no se borra. Este proyecto busca resguardar la memoria grabada en los muros de la avenida que fue protagonista de las manifestaciones durante el despertar social en Santiago. Esto corresponde a la Alameda. Este registro está alojado en la plataforma web www.laciudadcomotexto.cl. Y la necesidad de conservar y resguardar este material surge primero por este sistema de represión que empezó a instaurar el gobierno, que es básicamente el blanqueamiento de los muros, mucho antes de que incluso el COVID estuviera en Santiago y toda la ciudadanía que estaba volcada hacia la calle se hubiera volcado hacia las casas, haciendo este proceso mucho más sencillo por parte del gobierno. Y por otro lado también responde a una inquietud personal que tiene que ver con el tiempo, y más sencillo de explicar, tiene que ver que cuando estaba haciendo las manifestaciones y todo este despertar en la calle principalmente, no encontraba el tiempo para poder observar, para poder detenerme, y también por esta posibilidad de poder revisitar y reconectarme con lo que estaba ocurriendo en las calles. Entonces hay tres grandes objetivos. El primero es ser un registro de archivo, y en ese caso esta posibilidad, esta digitalidad, que también contribuye al libre acceso y que no solamente es un archivo gráfico, dado que yo soy diseñadora y tengo como fuerte inclinación por la gráfica nacional, pero también es un registro de historia. Creo que eso es muy importante. Y por otro lado también esta experiencia de caminar y de revivir lo que estaba ocurriendo y de poder compartirlo con personas que no estuvieron en Santiago, incluso con chilenos que están en el extranjero, poder hacerles esta invitación a caminar por las calles que para muchos son súper familiares y que verlas como estaban en esos días es muy sobrecogedor. Y ya por una inquietud también personal, y un poco una suerte de idea inicial con este registro era de que sirviera de insumo para investigaciones, y en ese sentido también este proyecto busca activar diálogo, busca y diálogo interdisciplinario también, respondiendo un poco a lo que el despertar social es, en el sentido del multitodo, de la multicantidad de demandas, de actores, de colores, de banderas, etcétera. Y también con esta posibilidad que ya en febrero se empezaba a ver como este modo online, a raíz de la pandemia. También esta suerte de archivo, biblioteca digital, era parte de los objetivos. Y algunas de las preguntas que yo me hice antes de partir el proyecto es, ¿qué pasa cuando esta memoria, pensando ahora hacia atrás, pero estaba viva o estaba ocurriendo? ¿Qué pasa si estos recuerdos están moviéndose, están vibrando? Y en ese caso, las manifestaciones sociales, donde las personas se encuentran en la calle, surge también esta pregunta de cómo poder registrar esa naturaleza efímera que tiene el espacio público, en el sentido de tránsito, de estar siendo. Y fue por eso también que decidí elaborar esta ficha técnica, que es súper transparente y siempre la presenté y está en el libro digital y está en la página web, en donde básicamente se explica los kilómetros registrados, la cámara utilizada, el día específico del registro, a las horas en que se hizo, porque minutos antes y minutos después corresponde a otro registro. Y también que estos 2.4 kilómetros corresponden a 136 fotos que después les voy a contar un poco más. Y esta es un poco la ruta de navegación que plantea el proyecto, donde parte el recorrido en la Plaza Dignidad, específicamente en la calle Seminario,
avanzando por la vereda sur hasta la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de la Moneda. Está separado por tramos también por esta magnitud kilométrica que tiene el registro, pensando también en los distintos soportes, no solo en la página web, sino como en el libro digital y en el libro impreso, para poder después ser impreso. Y esta es la primera foto, esta vendría siendo la 1 de 136 que compone este recorrido, donde la invitación, como les comentaba en esta plataforma, es hacer una caminata virtual por estos 2.4 kilómetros, y tener el tiempo, como les comentaba, de poder leer, de poder analizar las demandas, las consignas, las frases, los personajes y toda esta oralidad que se estaba gritando en las calles y que en una suerte de acto se plasmó en los muros y quedó tatuada en estas paredes. Al final siento que la ciudad corresponde a un lienzo anónimo, que también es polifónico, también es de construcción colectiva, y me parece súper importante entenderlo desde una lectura no lineal. Bueno, le puse rizomática en el sentido de que no hay nada más importante que lo otro, o no es que se parta de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, sino que esta posibilidad de tener esta visión abarcante nos permite también que cada quien vaya hilvanando su propio tejido discursivo, como elija lo que quiera leer y seleccione un poco en esta multicantidad de información que está en los muros. Acá les comparto un poco, yo creo que es como el manifiesto del proyecto, en donde la calle se presenta como este libro ciudadano que se escribe día a día, que se construye en el espacio público, y que también tiene una dimensión que es paralela a la historia oficial, paralela a las noticias, paralela a lo que sale en artículos académicos, sino que habla justamente de la misma ciudadanía expresada en las calles. Esto también nos abre una nueva puerta a pensar en nuevas materialidades para escribir la historia. En ese sentido también la calle o el espacio público se transforma, además de ser un soporte, digo, como pensando en que ya no es un libro de papel, sino que es un libro de concreto, de muralla, de pavimento, hasta letreros, ventanas. También se comporta como un medio, como un canal de expresión que tiene como una connotación un poco más activa o de acción. Y en esta última declaración, creo que es como una de las preguntas que más me han hecho desde el lanzamiento del proyecto, y que es, a mí me gustaría que las calles se mantuvieran estáticas como están en el registro. Y básicamente yo creo que la calle, entendiéndola, o el espacio público como algo que está vivo, también en la medida de que los procesos vayan sucediendo, esta piel gráfica que cubre la calle también tiene que ir mutando, y así como los animales cambian de piel, lo que está escrito, si los procesos continúan naturalmente, que ya tampoco va a estar escrito lo que está escrito. Creo que la calle también es la contenedora de una crisis que nos permite visibilizarlo, y si hay una sociedad que está enferma o que tiene, bueno, si está en crisis en este caso, naturalmente la calle también va a estar en crisis. Y acá les quiero compartir un poco de lo que fue el proceso, que por un lado fue bastante solitario porque estábamos en cuarentena, pero a la vez muy colectivo, después les voy a contar por qué, y fue muy aislado, pero también fue hiperconectado. Entonces está como esta dicotomía que es la primera vez que me pasa en un proyecto. Y este es el día del registro, este fue el día 36 del estallido del despertar social, que es el 23 de noviembre. Y ahí estábamos con Daniel Corbillón, que es el fotógrafo que me acompañó a las 7 más o menos de la mañana, que partimos el recorrido ahí en la calle Seminario con la Alameda. Y bueno, compartirles que hubo miles de intentos de montaje. Estos son algunos de los intentos digitales que hice. No fue para nada fácil, era la primera vez que hacíamos un trabajo así, yo y Daniel también, de cómo tomar fotos tan grandes. Y cuando la parte digital
me empezó a quedar corta, por decirlo así. Decidí ir a la parte manual, que es donde más me siento cómoda también. Entonces imprimí estas 136 fotos y empecé a montarlas a mano, por supuesto con asesoría de fotógrafos que me explicaron el uso de guantes, el uso de ciertas cosas que no tenía idea. Y ahí fui montando alrededor de 11 paños que miden como 1,10 m cada uno, por lo tanto tengo como 13 metros de fotos en este momento en mi estudio. Y acá están los 2,4 kilómetros, y una vez que pude montar esto digitalmente, o sea, análogamente, volví a lo digital y lo pude montar bien. Y después vino todo otro proceso que tiene que ver con el diseño y la programación de la plataforma web. Si bien yo diseñé esta interfase y cómo quería ver la página, ahí Felipe Sologuren fue el programador web. Yo no manejo estos códigos Matrix, pero sí aprendí mucho. Y bueno, si bien partí como por esta inquietud personal, y ahí se sumó Daniel con la fotografía, después se sumó Felipe Sologuren como el desarrollador web. Esta es la constelación de agentes principales, digo yo, que están entre los traductores. La página está y los textos están en español y en inglés. Hubo apoyo audiovisual, hubo correcciones de texto, hubo comunicaciones también. Entonces, ahora, y los invitados a escribir también, y alrededor, no sé, somos ahora más o menos casi 50 o 60 personas que estamos atrás de La Ciudad como Texto, en un proyecto 100% colaborativo y autogestionado. Y acá ya es compartirle un poco más íntimamente cómo estaba estructurado el proyecto en mi cabeza, que al final mi cabeza también se va a las murallas naturalmente, y estos son los mapas conceptuales, donde parte de La Ciudad como Texto está primero la página web, y eso también incluye como el dominio y toda la programación del sitio. En un segundo nivel tenemos el diseño y la diagramación de este libro digital, que también tiene inscripción en el registro de propiedad intelectual. Eso también conlleva la carta de compromiso y carta de autorización de todos los participantes. El libro es de libre descarga también. Por otro lado, se activó toda una parte que tiene que ver con las redes sociales, que principalmente el Instagram de La Ciudad como Texto, donde ya no solamente se comparte lo que está en el proyecto, sino que también hay nuevas noticias que tienen que ver con la contingencia y con la adhesión de La Ciudad como Texto a ciertos acontecimientos, como la censura o como el lanzar a un cabro al río Mapocho. Y bueno, también adelantarles que hoy día a las 8 se va a liberar un concurso en las redes sociales para el 18, así que atentos ahí. Y los otros caminos tienen que ver con el libro impreso, y ya como con los soportes impresos que están diseñados, pero por el tema de pandemia, la imprenta y todo eso estaba cerrado hasta el momento, así que eso es lo que se viene por lo pronto. Y bueno, sería interesante si podemos caminar juntes por la página. Y como último, me gustaría regalarles este concepto que lo escuché en La Cordillera de los Sueños, de la película de Patricio Guzmán, esta última, que uno de los minutos finales de la película, él habla de que entre todos escribimos la memoria del futuro. Creo que eso de la memoria del futuro, refiriéndose a todos los registros, tanto fotográficos como audiovisuales, como solo audio, incluso ilustraciones, creo que es muy importante empezar a darle valor a estos registros, porque son parte de nuestra memoria. Entonces, eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carola, por esta presentación, bueno, por poder también mostrarnos, ¿no?, tu trabajo, tus procesos creativos. Creo que, bueno, se nota, y yo creo que todos los que y las que te hemos podido escuchar, es un trabajo enorme, del cual espero después finalmente podamos como ahondar más, sobre todo en esta idea que mencionaste en algún momento, que me parece muy interesante, sobre cómo
pensar en nuevas materialidades para pensar la misma historia, ¿no? Ahí aparece como la imagen, el pensamiento visual. Recuerdo también que tu trabajo tiene ahí un enlace con ciertos textos, que invitaste a autoras y autores a escribir. Entonces creo que da un espacio nuevo, ¿no?, para pensar el territorio desde una dimensión creativa, visual. Así que bueno, muchas gracias por eso, y espero que ya después retomemos nuevamente la discusión, pero quisiera ahora invitar a Antonia Taulis, que ya les conté quién era, a que nos presente su trabajo sobre Mercuria, que también se inscribe en esto. Hola, Antonia, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación y a todas. Sí, Mercuria es uno de esos, debe estar dentro de los registros de Carola. Ahora les voy a compartir también la presentación que armé y bueno, para contarles desde cero, Mercuria es una revista mural que nace en octubre de 2019 y hasta la fecha tiene 3 números. La revista reúne fragmentos de reflexiones a través de diferentes lenguajes visuales y escritos y fue diseñada como afiche de concierto para ser distribuida en los muros de las calles de Santiago y otras zonas y comunas de Chile. La verdad es que si bien el primer número nace en el estallido, la idea venía de harto antes y por una inquietud de generar un espacio de pensamiento colectivo en torno a causas comunes. Yo vengo del mundo de las artes visuales, donde los procesos creativos son más cerrados, son más solitarios, y las carreras individuales tienden a exponerse en museos o lugares que la mayoría de las veces son privados y a los cuales no llega la mayoría de la gente. Y a mí me interesaba justamente llegar a esa mayoría de la gente, pensando incluso transeúntes comunes o gente directamente de la calle. Eso como puntapié para empezar. Y bueno, también me interesaba mucho el muro, pensar el muro como el primer soporte de la escritura, como el primer soporte comunicacional susceptible de ser intervenido por huellas, signos, insignias, letreros, mensajes, etc. Y en ese mismo sentido, pensar en la revista Mural como pariente de la literatura de cordel, estos primeros pliegos sueltos que se envían en la época renacentista en los puertos, como con información, como uno de los primeros medios de circulación pública. Es un poco a modo antecedente. Ahí hay una imagen que muestra cómo circulaba la literatura de cordel. Y por otra parte, un proyecto que para mí ha sido muy, muy significativo y yo creo que es el referente más grande de Mercuria, que es el Quebrantahuesos de Nicanor Parra, Enrique Lin, Alejandro Jodorowsky y otro grupete de hombres que en 1952 se juntaron a recortar portadas de diarios y a generar estos collages, estos cadáveres exquisitos o cadáveres vulgares, como Ronald Kay dice por ahí, con frases súper irrisorias, súper irónicas, que se articulan en el discurso oficial súper serio de los medios comunicacionales, ¿no? Y aparecía semanalmente, se ponían 2 esquinas en 2 vitrinas del centro de Santiago y tuvo un impacto público grande. Y a mí me parece que es una propuesta súper como contemporánea, súper contingente. Y yo, bien fascinada con este proyecto y esta idea, quise desarrollar algo en la línea, como haciéndole una especie de honor o algo así. Y bueno, todo eso en el marco de nuestra, digamos, la ciudad que habitamos, en el contexto actual, donde la publicidad, pienso la publicidad como la principal literatura que ofrece hoy la ciudad a sus habitantes. Entonces, en esa lógica de contenidos cortos, sintéticos, mezclando imagen y texto, la Mercuria propone eso, pero con componentes un poco más reflexivos. Y en un formato que también dialoga con la calle, que es la impresión en offset, con gran tiraje y en tamaño mercurio, que es el formato más grande disponible, un poco para contrarrestar o por lo menos dialogar con la otra información de la ciudad.
Los temas iban a ser siempre monotemáticos, como asociados a asuntos sociales, temas o fechas importantes, con un enfoque latinoamericano. Eso como que fue una decisión que tomé desde el principio. Y el primer número iba a salir en el marco de la COP25, pero llegó el estallido, todo se volcó hacia la calle, hacia las demandas sociales, y el tema ineludible fue ese. Entonces aparece esta gran conversación que fue el estallido, que se dio, bueno, como vimos el registro de la Carola, en las calles, pero también persona a persona, en los medios. Y entonces lo que yo trato de hacer es rescatar o pesquisar lo que se estaba escuchando en la calle, las voces comunes, lo que se dice, como un poco el estado del momento. Entonces el primer número se convierte como una especie de reunión de voces e imágenes. El primer número es el que vemos acá en la foto, en la pantalla. Y al que se fueron sumando distintos lenguajes como fotogramas, citas, dibujos, infografías, cosas gráficas, décimas, bueno, etcétera, conceptos y expresiones de distinto tipo. Desde pensadoras latinoamericanas como Gabriela Mistral, que es la cita que vemos en pantalla, hasta... Perdona, Antonia, parece que no se está viendo tu cita. ¿No? En la página 1. ¿Está en la página 1? Sí. Sí. Ah, no se están viendo las imágenes. No, se ve la página 1 de tu PDF. Ah. ¿Tú estás corriendo ahora la presentación? Sí, claro. ¿No se nota? No, está pegada la 1. Chuta, a ver, voy a ver si es que puedo... Pero se mueve el cursor, eso... Qué raro. Vuelve a compartirlo. Ahí cambió. Ah, qué pena, y todo lo anterior no se vio. No, pero ahora sí. Pero lo imaginamos, ¿no? Lo imaginaron. Sí, estábamos ahí en la duda. Ahí aparece una cita con fondo negro. ¿Ahí estás bien? Sí. ¿Y no se ve ahora lo que estoy cambiando? No, está en la página 7. Ah, pucha, qué pena. Bueno, a ver. Quizás lo que dice Rodrigo, o sea, cerrar. Ahí cambió. Sí, pues, como que lo vuelvo a actualizar y... Ay, qué fome. Bueno, pero bueno, creo que igual lo puedo ir haciendo así, total, no es tan rápido. O sea, no es tan lento. Bueno. ¿Continúo entonces? Sí. Ya. Bueno. Entonces incorporé a pensamientos de filósofas como, o sea, bueno, de pensadoras como la Gabriela Mistral que les compartí antes en la cita, y esto que ahora vemos en pantalla es una idea de Carla Córdoba que está pensada como meme en el fondo, como tratando de llevar un poco el pensamiento filosófico a estas formas de comunicación visual más contemporánea. Lo mismo con la poesía de Claudio Bertoni, que no sé si se alcanza a ver ahí. Bueno, que con su poema sobre el metro se resignificó muy potentemente con toda la evasión previa al estallido social. Lo mismo con obras más contemporáneas, o sea, más que contemporáneas, obras y piezas que se estuvieron como gestando durante el estallido social. Bueno, este dibujo es de Claudia Kemper, y también está, no sé, piezas gráficas como esta pauta musical del caceroleo que hizo editorial Otra Sinceridad. Y así también trabajé con artistas, colegas como Gabriel Holzapfel, la Anís Estrellada, bueno, el Nano Stern, y varias amigas y amigas que me fui haciendo en el momento, con los que hice como una relación, o
se armó una relación curatorial, como una conversación y una colaboración súper entregada en ese momento. Yo creo que responde al espíritu de ese estamos unidos, ¿no? Que fue como tan potente y se reflejó en compartir material y colaborar a ojos cerrados. Y por mi parte, adaptando los distintos trabajos, porque algunas eran obras visuales, otras eran acciones, a convertirlas a una manera gráfica para poder compartir en el papel. Y bueno, en paralelo también ocupé Instagram como una plataforma digital donde ir publicando los contenidos fragmentarios, de forma fragmentaria en Instagram, a través de posteos aislados que expandieran las posibilidades del papel, que obviamente es fija y hay como límites de espacio y límites materiales. Entonces hice animaciones con el dibujo, animaciones tipográficas, o desarrollando ya en grande el mismo concepto de la Carla Córdoba, explicando eso, como materiales interrelacionados. Fue un trabajo en verdad bien lento y a mí me causaba un poco de desesperación como demorarme cuando afuera en la ciudad estaba todo este intercambio y recambio de distintos materiales que iban pasando, pero ahí como que al fin y al cabo entendí que estaba haciendo una revista, como volviendo al trabajo editorial, y a una lentitud que igual se tradujo en una durabilidad en el muro y en un tiempo de lectura también más lento de parte de las personas que se acercaban y se detenían. Como que hubo una interacción y una respuesta súper como patente de parte de la gente de querer leer, detenerse, como compartir partes, incluso escribir encima. Bueno, la distribución naturalmente fue generar como brigadas con amigas, ir a pegar a distintas horas de la noche durante las marchas, ahí cuidándose un poco de que no apareciera la policía. Y dentro como del feedback que tuvo la revista fue que me pidieron mucha gente me pedía para pegar en sus comunas y en sus lugares de estudio, o profesoras que me pedían para los colegios, y eso era súper gratificante. Bueno, y de esa manera la Mercuria llegó a Punta Arenas, a Valdivia, Ovalle, Maipú, Puente Alto. Yo también llegó a Tongoy, fui a pegar al Cajón del Maipo, y así en varios lugares. En varios lugares como que, bueno, y expandiendo la difusión y la distribución de una manera en que yo sola no hubiese podido. Entonces ahí aparece algo súper como bonito en la colaboración. Y respecto a la interacción, la revista también fue como muy, muy intervenida, y cada intervención en el fondo también era una forma en que yo me daba cuenta de la necesidad de comunicación que tenía la gente. Había un caballero en Providencia que se dedicaba, parece, un poco al asunto y escribía un montón, dejando mensajes adversos a la propuesta de Mercuria, así como también habían otros que estaban como más, digamos, por decirlo, como por el apruebo. Y bueno, eso sí fue una constatación, como este pedazo de pieza gráfica, entre una pieza gráfica e informativa, que está en el límite en realidad entre el arte y la función, pero yo creo que es más, la verdad es que no sabría en qué punto definir ese límite, pero generó ese trabajo. Bueno, y fue también, censurada como todo la zona cero. También fue censurada de forma también más silenciosa, como por civiles en distintos barrios, como todo tipo de expresión, yo creo. Y bueno, y es un poco en torno a la experiencia del primer número. Este es el segundo número, que fue pensado para el 8 de marzo como fecha
clave que les mencionaba al principio. Y nada, pues tiene que ver con contenidos como más bien feministas y un ímpetu que incluye bueno, autoras como la poeta y artista Cecilia Vicuña con sus palabrarmas, que están acá. Pensamientos de la Lola Hoffman en torno al amor. La frase de las tesis hecha gráfica. Y bueno, y este es el último número que todavía no se imprime, pero que tiene que ver con los Andes, como una cordillera que cruza gran parte de Latinoamérica y con pensamiento indígena, filosofía quechua. Entonces tiene conceptos de Silvia Riera Cusicanqui, los principios de la filosofía quechua y otras cositas más, que va a estar en la calle pronto. Y ese es un recorrido de lo que es Mercuria, de cómo nace hasta el estado actual y pretende, bueno, seguir sacando números esporádicamente, también un poco en diálogo con lo que va pasando, pero también buscando formas de repente un poco más lentas de que la revista no sea tan perecible en relación a lo que pasa. O sea, por ejemplo, pensé si hacer algo para la prueba o no, y al final dije ya, más tranqui, proyecto esto que tenga un poco más de durabilidad también. Y que bueno, en sí está en paralelo con ese mismo diálogo, solo que desde un lugar tal vez un poco más específico. Y por ahí va la presentación. Muchas gracias, Antonia. Creo que sucede algo similar, ¿no?, con el caso de Carola, ambos casos. Bueno, ustedes son las invitadas, pero es interesante pensar cómo hay todo un equipo detrás dentro de estos ejercicios que ustedes realizan, tanto como desde su propia casa o también en la calle, como lo haces tú ahí, pegando, yendo a sacar fotos. En el fondo, cómo estas prácticas creativas también tienen un conjunto de comunidades y crean al mismo tiempo una comunidad en torno a un objeto. Y me parece eso como del señor rayando como el objeto, un caso así como de activación del espacio, del territorio, muy interesante también de pensar. Así que muchísimas gracias por contarnos de tu proyecto, de tu experiencia, y ya retomaremos nuevamente la conversación. Gracias. Sí, muchas gracias a ti. Y ahora quería dejar a nuestra tercera invitada, a Gabriela Mansi, académica de nuestra facultad, que también nos va a decir algunas palabras en este coloquio. Así que, Gabriela, te doy la bienvenida y te dejo el Gracias, espacio. Luciana. Gracias por la invitación. Me da gusto en el fondo ver cómo, bueno, de las dos exposiciones anteriores, cómo me pasó algo muy parecido a lo que le pasó a la Carola, de esa necesidad como de querer recorrer las calles, y de hecho lo hice. O sea, me fui desde la FAO y empecé a caminar por la Alameda en forma frenética, sacando fotos y sacaba fotos, y miraba las fotos y las fotos no daban cuenta de lo que estaba mirando, de lo que estaba observando, de lo que estaba leyendo. Y empecé a buscar a ver si habían colegas que estaban sacando fotos, y empecé a compartir. Y entre esta necesidad como de ver, porque era como que necesitaba caminar por la ciudad y ver lo que estaba pasando, y empezar a leer lo que estaba ante mis ojos, y como arquitecta, y ahí ya vengo a mi disciplina, que tal vez de todas las que estamos acá es la más rígida, es la más quieta, la más estática, la menos voluble, la menos dinámica. Me empecé a dar cuenta que la arquitectura se estaba tatuando, y que, claro, para los arquitectos tiene una cosa
bonita, y por otro lado es una transgresión hacia nuestro arte. Entonces, ahí habían unas contradicciones. Y bueno, aquí les traigo como un pedazo, porque fue tal el nivel de fervor que me trajo esto en torno a la ciudad, y justo estaba dictando por primera vez el diplomado que está a cargo mío en la FAU, que es sobre diseño y producción de arquitecturas temporales, que el tema como que encajó perfecto. Y quería ver en el fondo cuál era como el comportamiento urbano de la arquitectura como misil comunicacional, y cómo la acción del ciudadano se empezaba a mezclar con la ciudad. A ver, voy a compartir una ponencia que voy a realizar la próxima semana en Madrid sobre arte y ciudad. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Sí. Pero voy a compartir una parte, no toda. Lo que más me interesaba era el nivel de comunicación en el fondo que estaban teniendo estas impresiones sobre las paredes. Pero también me empecé a dar cuenta que habían distintos formatos expositivos, y que no solamente eran los muros, sino que también habían otros misiles comunicacionales que se empezaron como a sumar. Entonces hice una especie como de categorización en el fondo de todos los formatos que se empezaron a dar en forma simultánea en la ciudad. Me voy a referir a este primero, que para mí es como el más importante, que es el cuerpo y el tatuaje, porque la arquitectura desde sus inicios, y aquí vemos una parte de Pompeya, la arquitectura siempre de alguna manera ha estado tatuada. Y cuando se tatúa es cuando se transforma en elemento comunicacional, porque de alguna manera quiere transmitir un orden cosmético, y cosmético entendido desde la cosmovisión que conlleva ese cosmetismo, desde ese orden universal de querer comunicar. Y bueno, aquí traje algunos templos griegos y romanos, que los templos griegos y romanos nunca fueron monocromáticos, siempre fueron policromáticos, y de alguna manera establecían comunicación a través del color y también a través de las pinturas que se encontraban impresos. Eran soportes comunicacionales en que se revestía la arquitectura de un cierto grado de comunicación. Y de alguna manera quise hacer como una especie como de paralelo entre este orden corporal que está impreso en los zócalos de los edificios, porque, bueno, el zócalo en arquitectura es esa pieza que está en la base del edificio y que vincula el edificio con el nivel de suelo, y que siempre está referida al cuerpo humano, porque de alguna manera determina la altura que mide una persona y cuál es la relación de escala que tiene esa persona con el edificio. Y me empecé a dar cuenta que todos estos tatuajes que estaban impresos en la ciudad tenían la escala humana, porque estaban a una determinada altura, y que eso en el fondo establecía una especie como de gran tatuaje que se imprimía en los zócalos de los edificios. Y se imprimía en los zócalos tal como de alguna manera lo establece el tatuaje contemporáneo. Aquí vemos un tatuaje de los tatuajes de las Islas de Pascua, que en realidad lo que se tatúa en el cuerpo es una experiencia vital dentro de la vida de una persona. En el caso de los Selknam, de alguna manera, ese tatuaje, que es un tatuaje temporal, también tenía que ver con una experiencia trascendental, de querer tatuar sobre tu cuerpo una experiencia que te va a hacer pasar del rango de la niñez al rango de la adolescencia. Pero que el tatuaje contemporáneo de alguna manera no tiene esa connotación, o si la tiene, de alguna manera actúa bajo la lógica de la superposición de experiencias, y también desde el ámbito de la colección de experiencias que se van sumando una con otra, y el cuerpo pasa a ser una especie como de museo del tatuaje. Y me pareció que la expresión que uno empezaba a ver en la calle y en la ciudad tenía que ver con ese orden de tatuaje, del tatuaje contemporáneo, en la cual habían la impresión simultánea
estaba la expresión política partidista, pero estaba el vegano que escribía, estaba el celíaco, estaba Piñera asesino, estaba el milico maricón, en fin, está Te amo María. Había una simultaneidad de mensajes cuando uno se acercaba a ver que daban origen en el fondo a que todo esto era una entremezcla de una necesidad comunicacional de la población en que la ciudad empezaba a ser cómplice y confidente de todo tipo de mensajes y que necesitaba quedar impresa en un lugar para que alguien más se empezara a correlacionar con esas experiencias escritas. Que me pareció que desde esa perspectiva la ciudad y los muros de la ciudad pasaron a ser cómplices de todos esos mensajes. Y que eso fue lo que me pareció más interesante. Y ahí empecé a ver otros tipos de soporte que los voy a pasar como bien rápido. Y aquí me quiero remitir también a un elemento urbano importante dentro de la ciudad, y voy a hablar desde como arquitecta de la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, la Plaza de la Dignidad, una plaza que siempre ha tenido numerosos nombres para ser nombrada, que de alguna manera ha tenido una connotación social también, de segregación social, de Plaza Italia para abajo y de Plaza Italia para arriba. Y aquí yo creo que yo soy la mayor aquí dentro de esta exposición. Cuando volvimos a la democracia del año 90, la gente no se juntó en la Plaza Italia. Y eso, de alguna manera, la gente se juntaba en la Alameda. Y la Alameda, tal cual como lo predijo Allende en su último discurso, iba a ser el lugar donde nos volveríamos a encontrar. Por lo tanto, la Plaza Italia no estaba dentro del imaginario del ciudadano. De alguna manera me parece que durante los años de la vuelta a la democracia, la Plaza Italia, y aquí el mérito es de las barras de fútbol, volvieron a resignificar este lugar. Un lugar que si uno lo lee así a secas, es un lugar que no es un lugar que conglomera, al revés, está diseñado para que el auto se dé la vuelta y es la expresión de un arquitecto un no lugar, o sea, es el lugar donde jamás te juntarías. Pero al final de los partidos de fútbol se produjo algo en que la gente se iba a unir a este lugar y se iba a reunir a este lugar porque es el lugar que marca la bisagra entre el Plaza arriba, el Plaza Italia para arriba y el Plaza Italia para abajo. Es el lugar donde converge el río, es el lugar donde convergen avenidas importantes y es un lugar finalmente de convergencia. Y me parece que las barras de alguna manera lo que hacen es rebautizar este lugar como el epicentro urbano, donde vamos a ir a festejar nuestras victorias. No siempre se festejan victorias en la Plaza Italia, pero de alguna manera el fútbol resignificó la Plaza Italia o la Plaza de la Dignidad, y eso hace que hoy en día o que el año pasado Plaza Italia se convierta o Plaza de la Dignidad se convierta en un epicentro fundamental de reconocerse como ciudadano, la especie como de nueva ágora urbana para la ciudad. También me interesó el nivel de depredación que tuvo, porque en el fondo se fue transformando hasta transformarse se perdió esta noción de esta rotonda y pasó a ser una especie como de gran explanada. Eso, y lo otro que también me pareció relevante es, si bien la expresión gráfica es la que iría a predominar dentro de la expresión de este gran zócalo urbano, también me pareció que apareció otro formato nocturno, donde la palabra tuvo su sesgo importante y donde el mundo de las imágenes tiene esa capacidad duchampiana de poder ser significada por el que la observa. Pero el mundo de las palabras es un mundo exacto, o sea, la palabra dice hambre y eso significa hambre. No hay mucha subjetividad. Y me parece que ahí las proyecciones nocturnas que estuvieron sobre todo a cargo de los chicos de The Light Lab hicieron un aporte que fue relevante. Bueno,
pues, el tema de los tatuajes, que afortunadamente el profesor y académico del Departamento de Arquitectura, Fernando Dowling, empezó a registrar, estaba todos los días en la calle registrando cómo iba evolucionando este zócalo y cómo se iban imprimiendo y reimprimiendo palabras, y se iban borrando y iban apareciendo otras dentro de este contexto dinámico que es la calle y la expresión callejera, incluyendo con eso la censura, porque la censura también le aportaba ese dinamismo de constituirse en un organismo vivo. Eso, bueno, que son todas imágenes que hemos visto en forma repetida. Me pareció también que el cuerpo aparece, no solamente el cuerpo arquitectónico, sino que el cuerpo humano también aparece como misil comunicacional, y lo pudimos ver, bueno, a través de distintas expresiones, que estamos en la FERT, y estuvieron las tesis que en realidad hicieron su gran aporte, porque esto fue un misil comunicacional único, ¿no? Y que en el fondo con un mensaje también único, y que fue adoptada por todas planetariamente. Y me pareció que la primera línea y los personajes que se dieron en las marchas también como entidades comunicacionales aportaran, y de alguna manera se empezaron a transformar en los nuevos héroes y heroínas urbanas de nuestro movimiento social. Bueno, aquí puse algunas performances de palabras, en el fondo cómo la palabra pasaba a ser exacta, cómo el paradero de micro se empieza a transformar en un lugar de comunicación urbana, en que nuevamente la arquitectura que reviste el paradero de micro pasa a ser también un misil comunicacional a través de la palabra. Y la elección de edificios icónicos como una manera de transmitir, de ser como agentes comunicacionales. Eso. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación y bueno, por este adelanto, ¿no?, de esta ponencia que vas a exponer prontamente. Estamos ahí, somos afortunadas y afortunados. Así que bueno, muchas gracias, y creo que bueno, la perspectiva desde el urbanismo, ¿no?, desde lo que tú trabajas, es justamente lo que hace también y nos da posibilidad de pensar otras maneras el territorio y el espacio público. Así que muchas gracias por esa presentación. Y quiero ahora dejar a nuestro último invitado, a Rodrigo Dueñas, quien nos va a contar también de su proyecto Imprimir es Resistir. Así que dejo con ustedes a Rodrigo. Gracias, Luciana, y gracias a todos por participar. Quiero hacerla bien breve para abrir la conversación, o abrir la conversación ya a partir de lo que vaya presentando. El proyecto de Imprimir o Resistir es un proyecto que surge de manera muy espontánea y muy consecuencia. Como mencionaba la Gabriela, de un tema de la necesidad, ¿no? De que de repente como que estaba todo pasando en la calle, estaba todo sucediendo y uno tenía una urgencia. Esto, creo que todo lo que hemos visto responde a una urgencia, una necesidad de hacer las cosas. En lo particular, a mí el estallido social nos tocó dentro del Museo de Arte Contemporáneo, haciendo la cuarta edición de la Feria Impresionante, en que era un universo paralelo lleno de gente que hace gráfica, de todo el mundo. Había gente de Argentina, de México, había una chica que venía desde Taiwán para presentar su trabajo. Estábamos el 18 de octubre encerrados en el museo y no teníamos idea de lo que pasaba afuera. Y hasta que nos cerraron el museo y nos dijeron se tienen que ir porque van a tomarse el museo prácticamente. Estaban muy asustados la gente del museo. Y salir a la calle y ver lo que estaba pasando fue un impacto brutal. Fue tremendo. Y es como que ese detonante, o sea, pertenecer un poco a una comunidad en que el lenguaje gráfico es el lenguaje, significó mucho. Tiempo después, estando en la calle, una amiga, compañera que organiza la feria Volumes en Zurich, que es una feria de arte impreso también, Anne-Laure Franchet, me escribe para saber cómo estábamos. Y yo le digo, estoy acá en la calle, y le mando una foto desde la calle, y quedó impactada también. Y me dice, podríamos hacer algo, y ahí se genera una especie de
un poco también a la antigua, darse cuenta que los mecanismos de las revueltas funcionan igual, ¿no? Por un lado está el correlato gráfico que sucede en cualquier revuelta, como sucedió en mayo del 68, como sucedió durante la dictadura, a partir de los panfletos, más que nada, porque era más duro. Los panfletos fueron la herramienta de expresión gráfica durante la dictadura. Entonces aparece este correlato visual al relato del estallido, ¿no? al relato más social. Y resulta que surge como un comité de solidaridad en Suiza, muy al estilo de lo que pasó durante el golpe, en que nos dicen, mándanos material para nosotros exponer en nuestra feria. Y así fue como empezamos un trabajo localizando a los mismos que habíamos estado en el estallido durante el museo, en el museo. Y empezamos a pedir las colaboraciones, empezamos a pedir todo lo que estaban pegando, ¿no? Si nos podían mandar los PDF porque queríamos hacer una acción social que se fuera, un envío que se fuera a Suiza. Y así fue. Armamos un gran WeTransfer con todos los PDF, los mandamos a Suiza y en Suiza los imprimieron y los expusieron. Posteriormente, en febrero, ese mismo envío lo mandamos a México. Ya lo teníamos y sabíamos que era un archivo. Pero lo mandamos a México porque también sucedió lo mismo. Hay un acto de solidaridad internacional con Chile. Y nos dicen, mándennos ese material y nosotros lo imprimimos. En México lo toma Gato Negro, una editorial, y decide publicar esto, que es la versión impresa. Y es una publicación muy simple, en que está encuadernada de muy mala manera, que uno podría sacar en papel roneo, uno podría sacar las páginas y pegarlas en la calle, ¿no? Y ellos decían imprimirlo, ¿no? Tenían los recursos para imprimirlo, cosa que nosotros no teníamos. Y esta publicación llegaron 5 a Chile, 10, nadie las podía traer, no, y ahora con el COVID quedaron varadas ya. Pero nosotros entonces teníamos que tomar este archivo y hacer algo, y ahí es donde surge esta necesidad, hay que hacer algo. Y ahí se genera esto que es Imprimir y Resistir, que es esta colección abierta, registro de los carteles de la calle. Conversábamos con la Carola previamente, esta idea del recorrer, ¿no? Que se instala en el scroll, de hacerlo para el lado, que está como en conjunto en la ciudad como texto. El lienzo, Rodrigo, el lienzo que uno va avanzando, como este lienzo caminable. El lienzo caminable, ¿no? ¿Cachai? Que es la muralla también, o sea, este paisaje que nos acompaña. Y ahí fuimos recopilando todo el material, ¿no? Y recopilándolo también de una manera muy individual. Cada uno de los afiches, de los carteles que están en Imprimir y Resistir, tienen su autoría. Sin embargo, son autorías individuales. Y eso es algo que a mí me parece muy, muy interesante, muy destacable. Acá hubo una multiplicidad de voces, y también coincide con lo que mencionaba Gabriela y con el trabajo que hace la Antonia, que son voces individuales, no hay una voz colectiva, no hay como lo que podríamos distinguir en otros momentos de la historia de Chile, que hubo llamados que vienen a ser un poco corporativos, ¿no? Que es una institución que desarrolla ciertos carteles, gráficas que empiezan a circular desde arriba, ¿no? Acá era una cuestión completamente horizontal. El que se le ocurría algo, lo hacía. Y ahí es donde hay un componente dentro de la producción gráfica, que es algo con lo cual trabajamos mucho, este circuito de impresionante, que es el do it yourself, ¿no? Hágalo usted mismo. Las impresoras ya están en las casas, ¿no? Las técnicas de impresión de risografía o serigrafía, letterpress, grabado, están dando vuelta y son herramientas, ¿no? Justo de alguna manera se había transformado, y en algunas conversaciones que estábamos en la feria decíamos, tener una imprenta en este momento es tener una especie de arma, ¿no? Con la cual tú puedes salir a dar un mensaje. Y eso fue lo que sucedió. Todas estas expresiones finalmente son unitarias, es un universo de voces que generan un discurso común, ¿no? O sea, una multiplicidad de voces. Son todos discursos únicos, y ahí es donde pudimos ver que hay cosas que, claro, este trabajo de Pablo del Cielo, por ejemplo, que es un destacado ilustrador, claro, él sale y va a la calle. Larva Press
Pero esto, por ejemplo, esto fue hecho, es de la Katy López, que alumna de la FAU, que no se aguanta y ella misma produce su afiche, hace muy pocas copias y lo sale a pegar. Y así también empieza a suceder con todo el mundo. Y eso también es muy, muy rico de ver. No está incluido acá, pero yo vi un registro en su momento de gente, como decía Gabriela, así como, María, te amo, de gente que imprimía en Word, ¿no? Un Word escrito, mejores pensiones para los jubilados. Iba y lo pegaba. Y ese era su reclamo. Y entonces, así las calles se transforman en murales de voces, ¿no? En soporte de voces. Voces que también de alguna manera responden a otras lógicas, ¿no? Responden también a un discurso renovado en cuanto a iconografía, quizá. Hay una, acá está, justo esta que a mí me gusta mucho, que es Naruto, ¿no? Naruto que hace en una revuelta popular, ¿no? Bueno, mucho tiene que ver para generaciones que son más contemporáneas, más actuales. Yo también comparto con la Gabriela la diferencia como etaria, ¿no? Pero de verdad, o sea, empiezan a aparecer referencias que de alguna manera también, y lo que hacía también la Antonia, ¿cachai? Que hay ciertos memes, ¿no? Que se trasladan a las calles. Entonces ya empieza el discurso a fluir de una manera mucho más dinámica. Por ejemplo, este trabajo de Pablo Castro, que también es uno de los gestores, este proyecto es desarrollado en conjunto por la editorial Gato Negro en México, e impresionante somos Pablo Castro y yo, el apelar a los íconos extremadamente comerciales, ¿no? Armar un alfabeto a partir de los logos, ¿no? Que era precisamente lo que se estaba luchando. Entonces son cosas que de alguna manera antiguamente no se permitían. O por ejemplo esto, ¿no? Este es trabajo que desarrolló las chicas de Hambre, así se llama el colectivo que ellas forman, la Camila González Simón y la Daniela Josefina, que hicieron unos talleres de impresión y le decían a la gente, ok, ¿qué quieres imprimir? Aguanta. Nada más que eso. No hay una limpieza gráfica, no hay un discurso tan preparado. Entonces, eso resulta ser lo interesante de este archivo, la diversidad con que se plantea lo colectivo de un discurso individual, de alguna manera. Y lo otro también que a mí me llama la atención, y que está un poco en lo que se mencionaba de, esto es uno de mis favoritos, de ofensiva gráfica. Algo que a mí me llama mucho la atención era esta idea de, y ahí también la Gabriela también nos podrá apoyar, el territorio transformado en un campo de batalla, ¿no? En que el ganar espacio, ganar el territorio, era pegar afiches, era pegar carteles, era rayar las paredes, ¿no? Y después venían las brigadas fachas y pintaban de verde. Y luego, entonces, y eso era estímulo para que viniera la contrarreacción y volver a pintar. Y en 2 días ya se había vuelto a pintar. Y así, entonces, finalmente, cuando los fachos empiezan a pintar blanco o verde, empiezan a limpiar las calles, es como una sensación de, ok, esto les molesta. Estamos ganando la calle. Y ahí empiezan esas dinámicas de ganar el territorio, que son reinteresantes, que son, bueno, hoy día está todo un poco más blanco, está un poco más pintado, pero es maravilloso cuando han pintado de blanco y se han gastado todo el dinero, y aquí se sale el agente revolucionario, porque claro, lo pintan todo blanco. Yo vivo acá al lado de Plaza Italia, vivo en Seminario, donde parte el recorrido de la Carola. Entonces, salir a la calle y darte cuenta que la municipalidad se esforzó y pintó todo blanco, y al día siguiente alguien ya puso una proclama, puso un renuncia a Piñera o algo así, y uno se siente como satisfecho de decir, ok, las paredes siguen vivas, las paredes van a seguir siendo eternamente el soporte y no nos la van a ganar, ¿no? Buenísimo, Rodrigo, que hartos y referentes visuales nos entregas como para poder también pensar en un nuevo imaginario, ¿no? En una nueva forma de pensar, de concebir la ciudad desde la imagen. Y nada, como ahí hacer énfasis en esto que dices, que si bien, claro,
son ejercicios o documentos o afiches como con autoría, también cuando tú en el fondo las reúnes en esta plataforma, se transforman también en un espacio colectivo como de resistencia, como dice el título de tu proyecto. Y eso me parece como muy fundamental en este proceso político en el que estamos hoy. Quería ahora como dejar la palabra abierta, si ahí entre ustedes tienen algunas preguntas entre las invitadas e invitados a conversar, o si no, yo igual tengo guardada una pregunta que quiero hacerles. Si alguien quiere la palabra, se la dejo. Pregunta tú nomás. Pregunto yo. Le doy yo. Sí, mira, es a partir, bueno, quería saber cómo, a partir del título también de este coloquio, ¿no? Que aparece el concepto de archivo, ¿no? Como un concepto que está apareciendo constantemente en ciertos proyectos autogestionados del estallido social. Quisiera como preguntarle sobre todo, bueno, a Carola, que sé que trabaja también ese concepto en su proyecto y lo menciona, bueno, también Rodrigo ahí, ¿no? Como hace este gran archivo. Quería saber cuáles son como las inquietudes que tienen ustedes sobre ese ejercicio de archivar, documentar, y qué hay detrás también como de su proyecto, cómo lo concibe como una práctica cultural, política, como indagar en ese concepto. Invito a Carola. Parece que tengo... Dale tú. Parece que parto yo. Bueno, insisto en el hashtag del proyecto, que es la memoria no se borra, y que creo que es fundamental concebirnos como agentes no aislados, sino que como somos un proceso y somos un continuo. Por lo tanto, la memoria y el archivo, y poder revisitar y poder como conectarnos con nuestros orígenes, sobre todo como en las profesiones más proyectuales, creo yo que es fundamental ir atrás para poder proyectar hacia el futuro. Creo que también nos permite, sí, insisto, como conectarnos con nuestros orígenes y darnos sentido. Creo que eso es fundamental, el que no podemos olvidar. Y quería hacer otro comentario con respecto a la presentación de Rodrigo, porque hay muchas cosas similares entre estas plataformas, y me llama la atención porque en otra ponencia anterior alguien me preguntó, o más que me preguntó, hizo el comentario de que sería más, ¿cómo diría? Rompería muchas más fronteras si el registro de la ciudad como texto y todos estos mensajes y toda este data que yo en algún momento planteo, como a través de que todos estos mensajes se pueden decodificar. Yo llevo 4 años trabajando con diseño y derecho y haciendo este cruce. Sería súper positivo, decía este cabro, sacar toda esta información de este soporte vandálico, por decirlo así, y que se abrirían fronteras para que mucha gente que se queda solamente en el vandalismo pudiera leer y pudiera como trabajar con este material, como a raíz de concebir a la ciudad o a todo esto como información. Y de alguna manera esta plataforma que mostró Rodrigo, Imprimir es Resistir, claro, ahí está este soporte negro que también simula como concreto, pero se pierde como esta ciudad vandálica. Entonces tal vez quizá... a mí me encanta en todo caso este registro en particular, porque no es solo gráfico, sino que es histórico, es arquitectónico, bueno, es lo que es la ciudad y todo lo que pasa. Entonces, y cómo están los paraderos y cómo está incluso los flujos, como no sé, por lo que también plantea Gabriela antes, como cambia todo en la ciudad cuando entra en crisis, cambia el flujo, cambia el olor, cambia la temperatura, cambia... y eso también es parte de la historia, y en ese sentido también es otra forma de concebir la historia en otras materialidades. Ya, creo que hablé mucho. Así yo creo que es cierto lo que tú decís, que hay como una cierta sincronía entre los dos proyectos, y que tienen cosas
ciertos detalles que yo distingo que son distintos. Y hay cosas, por ejemplo, de la ciudad como texto que me gusta mucho. El hecho, por ejemplo, de que sea un día y que esté registrado el día y la hora, le da una memoria emotiva que es súper potente, ¿no? Que casi como que pierde la objetividad, ¿no? Porque es ese momento, está la luz, ¿cachai? La luz en la ciudad, el recuerdo, está esa memoria, ¿cachai? Y ahí hay una cuestión de, como tú decís, de no olvidar, ¿cachai? De que no se borra. En el caso de Imprimir y Resistir, es mucho más técnico, ¿no? Él hizo esto, lo hizo así, se ve bien, que se vea el registro, y en cierta forma también el sentido que nosotros le dimos fue un poco más político, en el sentido de decir, ¿sabéis que queremos seguir molestando? Estos afiches que tienen que seguir pegados en la calle y que sigan pegados en esta virtualidad de la pantalla. ¿Pero se pueden incluir nuevas piezas? Sí, hay que buscar. ¿Se puede incluir a la ciudad como texto ahí dentro de la...? Sí, y falta también Mercuria también en ese archivo. Sí, a mí me parece interesante esto del registro y del archivo, porque son como fotografías momentáneas. Esto es una performance continua. El otro día me fui a pasear por la Alameda y en realidad el panorama cambió. Ya es otro, el GAM está tatuado de otra manera, entró como otra lógica. Por lo tanto, es interesante ver que estas son como instantáneas de momentos urbanos que se van transformando a lo largo del tiempo. El COVID le imprimió otro sello al movimiento y eso está en la ciudad. Entonces, yo creo que es importante ese registro porque de alguna manera da cuenta de una ciudad que está cambiando, una ciudad en movimiento. Y que eso es lo relevante de tener este registro, de poder captar esa hora, esa luz, porque eso no se va a volver a repetir. Ya mañana va a tener otra impresión encima y esto conlleva mutación. Perdona, y eso también... Dale, Antonia, justo Sí, no, que es algo bien puntual, pero encuentro que igual es bien importante la relación con la experiencia, como en el caso del proyecto de Carola, como la experiencia genera también esta memoria, porque todos vivimos eso ahí, y como dice Gabriela, va cambiando, pero es imposible, yo creo que imaginarse lo que pasó y toda esa memoria puesta en el cuerpo como desde la percepción, digamos, a través de la abstracción de la pura gráfica. Y en ese caso, como la luz, el tiempo, esa contextualización, como que siento que ayuda mucho. Pensando en el archivo, porque no sé, si podemos comparar un poco lo que, bueno, pasó en dictadura, todas nuestras generaciones conocemos eso a través del archivo, pero yo creo que igual sigue siendo muy distinto a la experiencia de la gente que pudo como vivir eso. También como decía Gabriela, que cuando llegó la democracia, ella tiene esa memoria de que no fue celebrado en Plaza Dignidad, que bueno, que ni siquiera pensaba llamarse todavía Plaza Dignidad, pero como que asocio muy fuerte eso a la experiencia. Yo también vi todo el estallido ahí mismo porque estaba viendo en ese momento en Zona Cero y ahora voy y es otra cosa, ya fue, digamos, o sea, va a ser otra cosa y ojalá que siga siendo de nuevo. Pero claro, entonces quería poner ese punto ahí sobre... Aparte que el tema del archivo y la lógica de la calle también es distinto, porque lo que retrató la Carola en ese día, al día siguiente tiene que haber mutado. Al día siguiente, al menos uno de los planos tiene que haber mutado, ¿no? Y esa mutación es constante. Y ese es lo que pasa, o sea, también está el juego de que cuando tú pones algo en la calle, está esa imagen del viejito rayando Mercuria, es total, para eso es, y si no te pegan una ficha encima. Me acuerdo de Elliot Tupac cuando pintó el equilibrio ese que estaba ahí en el Mapocho, y después hubo un problema y se lo borraron accidentalmente, no quedó claro nunca qué había pasado. Y Elliot dijo, bueno, es la ley de la calle, ¿no? Te pintan, o sea, si estás pintando en la calle, entra en la ley de la calle que te pueden pintar, te pegan encima, te rayan, y eso es vida, y eso es actividad, ¿cachai? Y hacer archivo de eso es súper difícil, porque está mutando.
Y pensando en eso, como en este cambio, ¿no? que ya como dice Gabriela, que está sucediendo, ¿no? en la Alameda, sus proyectos, sus trabajos, entendiendo los que se enmarcan como en una crisis, se podría decir institucional, ¿no? una crisis del Estado, como mencionaba en un principio, estamos en pleno debate constitucional, y que son proyectos que justamente quieren mantenerse al margen de esta institucionalidad. Quería preguntarles cómo sus proyectos van a continuar, qué se viene, cómo se sostienen en el tiempo o qué proyecciones tienen. ¿Yo? No sé, este proyecto es completamente autogestionado. No hay ningún fondo, no hay ninguna... y es también muy de generación espontánea. O sea, como que creo que lo más como cercano a para dónde se proyecta el proyecto es a tratar de imprimir, de hacer el libro acá en Chile. Como de poder financiarlo y publicar todo este archivo de la misma manera para seguir haciendo registro, ¿cachai? Y seguir alimentando el archivo. Hay que alimentarlo, hay que agregarle más cosas. Está corto. Ya quedó corto. Y eso está abierto. Se puede seguir enviando, Rodrigo. Está abierto, sí. Si alguien tiene gráfica, bienvenidas, ¿cachai? Nos manda un mail, y nosotros la subimos. Buenísimo. Sí, Carola, vamos a publicar. Chicas, Carola y Antonia, cuéntenos. Bueno, yo puedo seguir. La verdad es que como, no sé si les mencioné al principio, pero igual, si bien el primer número de Mercuria nace en el estallido, es una idea que viene de antes. Entonces, y también sigue ahora. Y sí, yo pretendo seguir haciendo estos números en este formato y sobre todo tratar de repensar el tema de la distribución, que es algo bien difícil. O sea, imprimir no es tan caro. Yo para eso lo que hago es vender ejemplares sueltos. Durante las marchas estaba como vendedora ambulante también para juntar fondos para el segundo número y participando también de instancias más editoriales, como ferias y cosas así, como que tiene esa doble salida el proyecto Mercuria. Lo más importante es la calle, gente que no tiene idea de que existe el arte, que existen espacios para el arte o que existen ferias editoriales, pero por otro lado está este gancho con todo el mundo, como el aparataje cultural que sirve para, pues, para generar fondo, darle una cierta estructura. Así que pretendo también seguir haciendo números y sobre todo lo que me interesa es aliarme con espacios u otros movimientos, porque es un espacio tan acotado que, por ejemplo, no sé, ya podría adelantar algo, una conversación que tuve, pero con las mujeres de Modatima, hacer un número sobre el agua. Y así con hacer colaboraciones con distintas organizaciones que ya manejen un tema muy bien, que ya tengan como una impronta política avanzada y servir como soporte comunicacional también, con estas características gráficas del proyecto. Buenísimo. Vamos a estar entonces ahí atentas y atentos a las calles, lo que se viene. Carola. Difícil esa pregunta para... bueno, recalcar que la ciudad como texto es 100% colaborativa y autogestionada. En todo este tiempo, ya más de 9 meses de trabajo, no se ha hecho ninguna transacción económica, todo ha sido harto trabajo, pero también, pues, cuando uno trabaja colaborando, uno entrega lo mejor de uno, por lo tanto, al final igual lo que entrega es la calidad que estamos viendo también. Y más que, yo creo que la esencia del proyecto tiene que ver con el día 36 y con ese momento. Si hay distintas activaciones, no quiero adelantar nada, pero también siento que gran parte de los objetivos fue ser un referente para que la gente también se le ocurriera otras formas de concebir y de entender la calle y de generar análisis y de llevar este registro a instancia académica, incluso en colegios. Tengo a mis sobrinos en sus colegios distintos y los mismos profesores ahí están citando la ciudad como texto. Entonces creo que y están invitando también a dibujarlo, a recrearlo. Me ha escrito gente de todo Chile, o sea, bueno, no,
más para el sur en todo caso, ofreciendo registros, contando que tienen registro. Y también, no sé, hace una semana tuve otro conversatorio y gente en Valparaíso también era, oye, hagamos la ciudad como texto en Valparaíso. Entonces, como ya, hagámoslo, pero yo creo que todos podemos hacer una ciudad como texto. Y esa es un poco esta invitación. Y bueno, también quería decir que en esta idea de como autoría del proyecto de Rodrigo, porque estos afiches tienen una autoría, en este caso, si bien efectivamente el lienzo se considera como polifónico y anónimo, está esta invitación a estos 36 autores que tienen nombre y que hablan, pero eso también es un ejercicio sobre este soporte. Esa es como la idea. Y ahí también esta idea de ser un referente, de que quizás se pueda hacer solamente un libro con puras reflexiones de sociología, con puras reflexiones de diseño, con puras reflexiones de arquitectura. Creo que como seguir generando debate, seguir como activándolo, es lo que más siento que me motiva. Pero hay algunas sorpresas que no voy a contar por ahora. Vamos a estar también entonces atentas ahí a la ciudad como texto. Gabriela, te invito a ti también a dar una última reflexión a partir de lo que nos cuentan, ¿no? ¿Cómo imaginas tú que va a seguir siendo habitada la ciudad con estas imágenes? Yo creo que desde la sorpresa, así como fue el 18 de octubre, que fue sorprendente como la ciudadanía en forma instantánea reflexionó sobre la ciudad, o sea, sobre ella. Yo creo que todavía nos puede sorprender, todavía falta la celebración del 18 de octubre que se viene esta semana, falta el plebiscito que se viene la semana subsiguiente, nos falta todavía harto rato con el COVID, entonces yo creo que todavía pueden pasar muchas cosas en que todavía la ciudad nos puede seguir sorprendiendo, la ciudad y la ciudadanía con su necesidad de comunicar. Me parece que aparte el COVID de alguna manera ha aportado otra reflexión, una perspectiva diferente y que yo creo que va a ser súper interesante volver a observarla en la ciudad como entidad viva. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, con esas reflexiones y bueno, un debate muy interesante, quisiera nuevamente como agradecer a Antonia, Carola, Gabriela, Rodrigo por este espacio, este debate. Creo que bueno, nos llena también de nuevas energías para estar ahí atentas con los ojos bien abiertos a ver a lo que viene, ¿no? Como en estos otros hitos que menciona Gabriela. Así que nada más que agradecer, estamos en el tiempo, me encantaría poder seguir conversando, pero ya tenemos que ir cerrando, así que bueno, agradecerles y espero que sigamos ahí en contacto y sabiendo también de cómo avanzan estos proyectos en los procesos que siguen. Así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chau. Muchas gracias. Chau, Gracias. chau.